Bueno, vamos a continuar con la segunda parte. No sé si me están escuchando todos. ¿Aló? ¿Me están escuchando, no? ¿Me están Sí, sí se viendo? escucha todo. Estamos escuchando, doctor. Bueno, le decía que, le decía que hay muchas escalas para agrupar a las neumonías de acuerdo a la cantidad, a los signos y síntomas que tenga. Y, y que, y que esta nos va de acuerdo al puntaje, como ustedes pueden ver en esta slide, que nos va a dar un grupo o un número en el cual vamos a ubicar el paciente en diversos grupos. Y le había dicho que la escala de Fine fue una de las primeras que se usó, y esta que tenemos aquí al frente, la escala de Fine, se hace relación a una serie de signos y síntomas, hasta incluso, como en este caso, la edad, el sexo, el lugar donde está el paciente, el domicilio, está en el asilo, como dice aquí, la presencia de enfermedades preexistentes, hallazgos clínicos, frecuencia respiratoria, alteración del sensorio, presión sistólica, diastólica, hallazgos laboratoriales, paciente con, bueno, también la gasometría arterial, la presencia de electrolitos en sangre, la glucosa, bueno, la función renal, urea y creatinina, ¿no? Eh, y así nos dan estos grupos, como ustedes pueden ver aquí, 5 grupos, y que tienen o nos dan un pronóstico de mortalidad diferente, ¿no? Pronóstico de vida y de mortalidad diferente para cada grupo. Y que él había dicho que la escala, por ejemplo, esta de aquí, la IgM, utiliza 20 parámetros, la CUR, también la CUR 65. Eh, CUR quiere decir, eh, la C quiere decir estado confusional, es decir, estado psicológico del paciente, el nivel de conciencia, ¿no? La UR quiere decir urea, la R respiración y la B blood pressure, quiere decir presión arterial. Y la 65 es la edad del paciente, ¿no? O conciencia, como dice aquí, la C, ¿no? Conciencia, ¿no? Frecuencia respiratoria, urea, creatinina, eh, y bueno, de acuerdo a la escala, va a decir, bueno, tenemos esta y otro eh, lesiones o signos o síntomas presentes y vamos a clasificarlos si el paciente es grave, es decir, si es un paciente que le podemos dar medicación para que vaya a su casa o lo tenemos que evaluar y luego tomaremos una decisión o tenemos que el paciente de una vez internarlo en UCI y el paciente tendrá que pasar directamente al respirador, ¿no? De acuerdo a la escala. Y esta que yo les decía aquí, el PSI o índice de severidad de la neumonía, lo que mide es el grado de severidad de las neumonías. Se utiliza en los pacientes con neumonías intrahospitalarias, sobre todo los pacientes que con criterios para ser ingresados en UCI, ¿no? Y le da valores y según eso van a darle el tratamiento más adecuado, ¿no? De acuerdo al criterio. Entonces aquí tenemos, mire, esta otra escala que son para los pacientes que realmente están en UCI y se dice que un criterio mayor y dos menores, hay otros que dicen con dos criterios mayores y uno menor, el paciente debe pasar a UCI, ¿no? Aquí, por eso será, tiene criterios menores y criterios mayores, como criterios mayores son con el pH de menos 7.3. Ustedes saben que el pH normal de la sangre, pues, de la gasometría arterial, es de 7.4 más menos 4 y bueno, cuando se excede de mayor o menor grado de esto, hablamos de alteración y cuando, como dice aquí, el pH de menos 7.3 es un criterio mayor. Cuando la presión está por debajo de los 90, la sistólica,
y por debajo de 50, para otros autores 40, perdón, 60, la diastólica, otro criterio mayor. Y criterio menor son los, como dice aquí, Kurzov. Eh, Esta es la escala de SCAP o PS Kurzov 80, como dice aquí, ¿no? La C, estado confusional. La U, la urea. R, respiraciones, cuando está más de 30 por minuto. La X, cuando está afectado más de un lóbulo, ¿no? La O, está bajo, lógicamente, la cantidad de oxígeno, cuando está por debajo de la PO2, por debajo de 54, ¿no? Y la edad mayor de 80 años, ¿no? La neumonía grave, con un criterio mayor y dos menores, ese paciente tiene que pasar, está catalogado como grave y tiene que pasar a UCI, ¿no? Y bueno, y todos estos criterios, como ustedes pueden ver en grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, este, se le va dando un valor de acuerdo a la sintomatología que tiene el paciente, ¿no? Dentro del grupo 1, es 0, 1, de bajo riesgo con menos de 10 puntos. Grupo 2, riesgo intermedio entre 10 y 19 puntos. Grupo 3, 3 y 4, de alto riesgo eh, con más de 20 puntos, ¿no? Muchas gracias. Mira, aquí tenemos estos criterios de la ATS. ATS quiere decir Asociación Americana del Tórax, ¿no? Asociación Americana de Enfermedades del Tórax. Eh, esa es la asociación de neumólogos de Estados Unidos, de Norteamérica, ¿no? Es del año 2007. Y ATS y enfermedades respiratorias de, de Norteamérica, ¿no? Criterio de gravedad para ingreso a UCI, criterio mayor, paciente que necesita, requiere ventilación mecánica, paciente shock séptico, cuando hablamos de shock séptico, un paciente con problemas infecciosos grave, con una hipotensión, paciente que necesita vasopresores, ¿no? Paciente con una presión arterial por debajo de la sistólica, por debajo de 90, y la diastólica por debajo de 60 o 50, ¿no? La presencia de tres criterios menor y uno, o tres criterios menor y uno mayor indica la necesidad de ingreso al paciente a UCI, ¿no? Bueno, cada una de estas escalas pronósticas, y aquí faltan algunas, ¿no? Cada una de estas escalas pronósticas tiene un criterio un poquito de divergencia entre uno y otro. Hay una escala, aquí falta todavía una escala que tienen la Unión Europea, ¿no? Y sobre todo la criterio de, de Inglaterra. Los británicos tienen este, otra escala que es un poco más estricta, ¿no? Para el diagnóstico siempre tenemos que tener la sospecha clínica de neumonía extrahospitalaria o de la comunidad, neumonía intrahospitalaria, neumonía atípica, neumonía en pacientes inmunodeprimidos. Siempre debemos evaluar siempre el estado físico del paciente, radiografía, TAC de tórax. Todo esto nos va a orientar hacia el diagnóstico. No olvidar siempre pedir una eritrosedimentación, hemograma, y no olviden que a ciertos pacientes con neumonía podemos detectar un antígeno en la orina a través de la técnica de esta inmunofluorescencia, como las neumonías por neumococo y neumonía por Legionella neumófila. Perdón, sí, por Legionella. El diagnóstico de las complicaciones también debemos tener presente siempre. Hay ciertos tipos de neumonías que nos dan complicaciones en menor o mayor grado, ¿no? No nos olvidemos que las neumonías atípicas frecuentemente se acompañan de insuficiencia renal severa. Hay muchos pacientes con COVID que han quedado que no le ha quedado otra alternativa sino de dializar. Es decir, siguen viviendo, pero con diálisis, se lo dializa 3 veces por semana. Hay otros pacientes que quedan con fibrosis pulmonar, ¿no? También depende del número de lóbulos afectados, frecuencia respiratoria, frecuencia de shock, cianosis, prostración, previa fiebre. Cuando ya les había dicho este dato, ¿no? Que cuando tengo un paciente con leucocitos más de 14.500 es sinónimo de gravedad.
cuando tengamos pacientes con sospecha de aspiración, cuando es un paciente en una cirugía y que luego eso hace un distrés respiratorio, siempre tenemos que sospechar una neumonía aspirativa, ¿no? Paciente que tiene insuficiencia renal, paciente con alteración del sensorio. En cuanto al tratamiento, para el tratamiento, siempre debemos imaginarnos o pensar en cuáles son los agentes probables causales. Si tenemos un paciente con una neumonía de la comunidad, bueno, lo primero que se me va a ocurrir, pues este paciente puede ser un neumococo o un hemorroide influenzario. Entonces vamos a utilizar el antibiótico para cubrir eso, para cubrir esos agentes, ¿no? Claro que no podemos dejar de pensar en los otros agentes, ¿no? Cuando pensamos en una neumonía típica, cuando pensamos en una neumonía eh, por algún agente atípico bacteriano, o cuando pensamos en otro tipo de bacteria, por ejemplo, un paciente con bronquiectasia, no es lo mismo que un paciente con bronquiectasia en neumonía de la comunidad, no es lo mismo que en un paciente que no tenga esta alteración. Un paciente con EPOC es diferente, ¿no? Diferente el agente causal que un paciente con neumonía de la comunidad que no fume, ¿no? Entonces aquí tenemos para estos pacientes ampicilina sulbactam, moxilina más ácido clavulánico, una cefalosporina segunda, tercera generación. También podemos usar las quinolonas, las podemos asociar, podemos hacer unas combinaciones entre uno y esto, depende de lo que encontremos y depende de la edad del paciente, ¿no? No nos olvidemos de esto. Escuchen bien esto que les voy a decir. Más vale pecar por exagerar que quedarnos cortos y después lamentar y que el paciente se nos pueda morir, ¿eh? Así te critiquen, no importa. Entonces, si tienes un paciente por ahí, por ejemplo, tengo un paciente por ahí, qué sé yo, 65 años, 60 años, y es un fumador, que tú sospechas que tiene bronquiectasia, y tiene una fiebre alta, tú no vas a quedarte, puede hacer una amoxicilina o ampicilina. No, 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 no. Estos pacientes tienes que ingresarlo, y más si está con una dificultad respiratoria, ingresarlo y darle esto que está aquí, una cefalosporina tercera, o darle, o lo puedes cubrir con meropenem o imipenem. Aquí, estas dosis que están aquí, mira. O, mira, lo puedes usar los aminoglucósidos, pero no los aminoglucósidos puros. Lo puedes usar con un inhibidor de un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactasa. Es decir, ampicilina más sulbactam más aminoglucósidos, o utilizas un meropenem, o si tú sospechas por ahí que puede haber un paciente con pseudomonas, entonces vas a utilizar lo que dice Carrillo, piperacilina más tazobactam, ¿no? Y supongamos que pienses en algo, un anaerobio, pues tiene que utilizar, bueno, en este caso un anaerobio, la penicilina, o puedes usar, bueno, este grupo, los beta-lactámicos, también actúan sobre los anaerobios, ¿no? No olvides que la amicacina la cefalosporina tercera y cuarta generación actúan excelentemente sobre la pseudomonas. Siempre es bueno pero buscar el agente causal y pedir una sensibilidad. Y no podemos esperar el resultado de sensibilidad. Después, si el resultado del cultivo de antibiograma nos dice que hay que cambiar antibiótico, cambiaremos. De lo contrario, y continuar adelante. Hay que tener la perspicacia y sospechar qué agente puede ser y empezar un esquema antibiótico que nos dé resultado, ¿no? Además, otro tipo de tratamiento, el tratamiento de apoyo, hidratación, oxígeno, asistencia nutricional, terapia de apoyo funcional renal, cardiovascular. Además, como conclusiones, siempre, ya vamos a ver lo que te dije acá, estaba diciendo, ¿no? Siempre tiene una incidencia creciente la neumonía. Es necesaria la identificación oportuna. En los ancianos se puede presentar con menos síntomas. El manejo terapéutico debe ser agresivo. Esto quería llegar debe ser agresivo. Te repito, más vale exagerar que quedarte corto. Recuerda que se vive una sola vez y tú tienes que tratar de salvarle la vida a ese paciente por sobre todas las cosas, ¿no? Con esto vamos a lograr disminuir la mortalidad de los pacientes. Vamos para terminar unas cuantas slides más para hablar de neumonía nosocomial. Este es el slide, lo saqué por otra charla que tenía porque la saqué unas que otras, porque quería hablarle un poco de neumonía nosocomial o intrahospitalaria, neumonía respirador. Más o menos trato de resumir todo en estas 4 slides porque no puedo extenderle demasiado, ¿no? La neumonía nosocomial, los factores de riesgo más frecuentes, la broncoaspiración, de pacientes con depresión del sensorio,
por A o veces, tú sabes que los pacientes que están en UCI, pues otros pacientes con evento vascular, etcétera, o pacientes que se operan del cerebro, o una gran cirugía del tórax, del abdomen, etcétera, o politraumatizados, etcétera, etcétera. Son pacientes que usan antiácidos, beta bloqueantes de los receptores H2 con un tiempo bastante prolongado, o pacientes que están con zona nasogástrica. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, la cabecera elevada, son factores prevenibles, ¿no? La cabecera elevada, cambio frecuente del circuito respirador, uso de relajantes musculares, sedación continua, pacientes que están siempre, o pacientes intubados, ¿no? Intubados y que le reintuban. En estos tubos puede llevarle un proceso infeccioso, ¿no? Y hay ciertos factores que no, son no prevenibles. Por ejemplo, ventilación mecánica, no le puedes quitar el respirador a la ventilación mecánica porque si le quitas se te muere el paciente. Paciente que se le realiza resucitación cardiopulmonar, no le puedes dejar de hacer resucitación cardiopulmonar porque si no se te muere. Pacientes inmunodeprimidos no lo puedes mejorar de un momento a otro. Y otras comorbilidades, diabetes, insuficiencia renal, etcétera, no le puedes corregir de un momento a otro. Y las edades extremas de la vida, siempre los viejitos, ¿no? Que todo hay que tener cuidado. Y dentro de también las causas, la patogenia, tenemos la microaspiración, orofaringia. Aquí está algo muy importante que les había dicho al inicio. La inoculación directa por equipos, tratamiento diagnóstico, ¿cómo se digo? La transmisión de un lugar a otro lugar hacia los pulmones, por ejemplo, en caso de una herida, una escara, por ejemplo, puede transmitirse a través de vía hemática y llevarse a los pulmones y causar esa diseminación de un foco séptico a otro lugar hacia los pulmones. Y esto que le decía que está aquí, que se llama traslocación bacteriana. Los gérmenes del tubo digestivo atraviesan la barrera mucosa intestinal y pueden causar el desastre que le estaba diciendo anteriormente, es decir, la diseminación hematógena y la neumonía que les había dicho, ¿no? Esto ocurre solamente en los pacientes internados en UCI, ¿no? Los agentes bacterianos, pues, que pueden imaginarse ustedes, pues, la Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, otros agentes anaerobios, el estafilococo, y también, lógicamente, no puede dejar de mencionar, pues, el Haemophilus influenzae y el neumococo también está presente, y también, por ejemplo, los hongos, los virus, etcétera. La neumonía severa de los gram negativos, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter, ocupa un lugar preponderante y realmente nos dan un pronóstico malo. Vamos a ver que más adelante, creo que por aquí está, si no está, se lo digo, que ciertos pacientes con neumonías por Acinetobacter o Pseudomonas aeruginosa, a veces tenemos que darle un tratamiento por hasta 21 días, ya vamos a verlo. Así está anotación, si no se lo digo, pues ya la estoy diciendo. Acinetobacter, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus son las bacterias más agresivas que están en UCI. También podemos encontrar otra serie de bacterias como el Escherichia coli, la Klebsiella pneumoniae, la Proteo, la Serrata. Son bacterias del intestino, ¿no? Haemophilus influenzae, como decía anteriormente, Staphylococcus aureus y la Streptococcus pneumoniae que también pueden estar presentes, ¿no? La neumonía severa, como les había dicho anteriormente, son aquellas que se desarrollan neumonía intrahospitalaria severa, nosocomía severa, se desarrollan en UCI, en pacientes con ventilación mecánica. Realmente hay criterios que dicen que todo paciente intubado, que pasa más de 72 horas intubado, adquiere algún tipo adquiere una neumonía a través de todos estos aparatos que hay en UCI, ¿no? Por ejemplo, el respirador, los tubos, estos que tienen que estar cambiando cada determinado tiempo. Esto varía de acuerdo, varía de acuerdo a la terapia, ¿no? Y los gérmenes son un poco variables de acuerdo a la unidad de cuidados intensivos, ¿no? El paciente con insuficiencia respiratoria severa, progresión radiológica, bueno, hay veces ustedes en 2 días encuentran una progresión radiológica bastante torpe en estos pacientes. Los pacientes con sepsis severa, pacientes con shock
pacientes con choque y que tienen que estar utilizando vasopresores, como es decir, dopamina, dobutamina, etcétera, para hacer que el paciente se mantenga con vida, ¿no? Mire, en este caso, bueno, esto no es una neumonía severa, pero es una neumonía que tenemos aquí en la base del pulmón izquierdo. Aquí le voy a dibujar, aquí está un poco abajo. Aquí está, mira, este paciente como lo que está indicando la flecha. Si ustedes ven el borde cardíaco derecho, el borde cardíaco izquierdo libre, eso quiere decir que la neumonía es posterior, la parte posterior del pulmón. Y aquí están, miren. Miren, ustedes ven la flecha que está en la parte posterior del pulmón. La parte anterior donde está el corazón no está, es en la parte posterior. Y esta de aquí sí es una neumonía en UCI, ¿ya? Es un paciente que está en UCI ustedes pueden ver aquí uno que otro aparato por aquí, y prácticamente una neumonía de todo el pulmón izquierdo, ¿no? Y también la mitad superior del pulmón derecho también está infiltrada. Así se ven estos pacientes. Mira la RX toda lateral. Y eso es todo. No estaba lo que lo que les había dicho del tratamiento por 21 días con pseudomonas, pero bueno, ya se los dije, ¿no? Acinetobacter y pseudomonas, hay veces, nos faltó un poco hablar sobre el tratamiento, pero aquí utilizamos esas drogas más, que menos se usa por costo y además porque la tenemos utilizada para estas bacterias que por lo general presentan algún grado de resistencia hacia estos gérmenes que son bastante difíciles de controlar, como son la pseudomonas, la Dultosebia, no me recuerdo bien, bueno, una variedad de la pseudomonas, Acinetobacter, Serratia, Bordetella pertussi, bueno, y otras gérmenes atípicas que se presentan en, en la unidad de cuidados intensivos y que por lo general son resistentes, la Klebsiella pneumoniae, bueno, entre otras, y que muchas veces, pues, sobre todo estas bacterias que le digo, la Pseudomonas aeruginosa y la Acinetobacter son multiresistentes a los antibióticos habituales, y a veces tenemos que usar Meropenem, Imipenem, estafilococos multiresistentes, y no vamos a utilizar ni la cefalosporina, vamos a utilizar la vancomicina, la meticilina o la colistina. Bueno, otro día hablamos, si tenemos tiempo, hablamos de tratamiento. Vamos al siguiente tema. Disculpe, ¿le puedo decir a unos estudiantes que están en la sala de espera? Espérate un ratito. Bueno, vamos a continuar con el siguiente tema, que es acceso de pulmón. Vamos a ver si estos chicos se pueden, no pueden ingresar. No sé cómo hacerlo para ingresar. Vamos a ver por acá. Participantes. Hay 2 estudiantes que están a admitir. 3 creo que había. Están admitidos. Ya ingresaron, ¿no? Bueno. Vamos a ver este tema, esperamos terminarlo. Acceso de pulmón. Al hablar de acceso de pulmón, vamos a hablar, bueno, también se lo llama, ustedes pueden ver aquí, neumonía necrotizante, gangrena pulmonar, acceso pulmonar primario, acceso pulmonar secundario. Estos dos últimos términos se refiere un poco a la clasificación que hay de los accesos pulmonares. Hay diferentes maneras de clasificarlo. Una de estas clasificaciones es clasificarla como empezamos al inicio por las neumonías, de acuerdo al agente etiológico. E incluso hay cierto tipo de clasificación de acuerdo al agente bacteriano, porque siempre las bacterias son las que están en primer lugar como agentes causales de los accesos de pulmón. Pero la forma me parece más idónea de clasificarla es en acceso de pulmón primario y secundario.
Entonces, cuando hablamos de acceso de pulmón primario, cuando se presenten pacientes aparentemente en buen estado de salud. Podemos decir también pacientes inmunocompetentes, ¿no? En pacientes, eh, como cualquiera de nosotros, que por lo general no tenemos ni un achaque, ni una enfermedad que podemos decir, esto te produjo, esta es una enfermedad que te produjo. Por ejemplo, pacientes como cualquiera de nosotros que va a una fiesta y es un paciente que se emborrachó, tomó bebida y empezó a vomitar, hizo una neumonía aspirativa, o un paciente que tiene una dentadura en mal estado y de repente hace una aspiración del contenido de los agentes bacterianos anaerobios que tiene ahí en la dentadura. Entonces llamamos en ese caso pues una, un acceso de pulmón primario. Y el acceso de pulmón secundario son aquellos que se presentan por alguna causa. Por ejemplo, después de una cirugía torácica en paciente con politraumatismo. O un paciente con una cirugía digestiva y luego hace un acceso de pulmón. O un paciente, por ejemplo, con alguna enfermedad generalizada que lo hace que el paciente predisponga a sufrir de accesos múltiples. No nos olvidemos que las causas o las vías de acceso por las cuales se desarrollan los accesos de pulmón eh, son los mismos que para las neumonías, ¿no? Y además tengo que decirle algo que todo depende esto de muchas cosas, unas cosas tan importantes, el estado inmunológico del paciente, de tomar las medidas de precaución, de aseo sobre todo, y en el caso de los accesos pulmonares secundarios, de las medidas de prevención, en el caso de la cirugía, o en pacientes inmunodeprimidos como pacientes VIH, o en pacientes con enfermedad inmunológica, como una enfermedad oncológica, por ejemplo, ¿no? Hay factores predisponentes, como parece que hay alguien más que está ahí. Bueno, si se vuelve a presentar nuevamente, lo vuelvo a ingresar, ¿no? Bueno, factores predisponentes como la sepsis dental, orofaringia, pobre higiene bucal, pacientes drogadictos, pacientes con diabetes mellitus, pacientes con disfagia, pacientes con anomalías congénitas, estado postoperatorio, empleo prolongado de corticoides, inmunosupresores, como en el caso de los pacientes con cáncer de cualquier parte del organismo, ¿no? Pacientes con bronquiectasia, EPOC, pacientes alcohólicos, pacientes con eventos cerebrales, con enfermedades convulsivantes, eh, aspiración nocturna, bueno, hay muchas. Pacientes con reflujo gastroesofágico, etcétera, etcétera, ¿no? La localización más frecuente siempre van a ser en las zonas más declive. Aunque no lo menciona aquí, esta última parte yo los puse anoche. ¿Verdad? En la parte posterior del segmento apical del lóbulo inferior o los segmentos posteriores del lóbulo inferior. O puede ser también en el segmento posterior del lóbulo superior. O los segmentos del lóbulo medio, como dice aquí. No está, pero desde la literatura antigua, todos los pacientes borrachitos frecuentemente hacen acceso del lóbulo medio. Los mecanismos por los cuales se forman los accesos, es decir, vías de acceso de los accesos pulmonares, las microgotas, lo mismo que hemos hablado para las neumonías, como decía anteriormente, la vía aspirativa, inhalación de microgotas, la vía hematógena también puede ser la vía linfática, ¿no? La vía, bueno, la aspiración orofaringe, como dice aquí, también la contigüidad a través de un paciente con un acceso hepático puede pasar inmediatamente, pero puede pasar por contigüidad pues hacia la pleura y hacia el pulmón, ¿no? En el caso del lado derecho.
Una característica, o las características, una de las características principales del paciente con acceso de pulmón, aquí la podemos describir. Paciente con una zona densa que delimita dentro de su interior una cavidad y sus paredes o sus bordes, los bordes de esta cavidad son gruesos por lo general, gruesos como ustedes pueden ver aquí. Es una característica de un acceso. Pueden ser eh, eh, múltiples o pueden ser únicas. Por lo general son varias, ¿no? Una cavidad grande y a veces varias pequeñas, o si no son múltiples, por lo general más de 2 centímetros. Hay cavidades bien grandes, ¿no? Cavidad de paredes gruesas rodeada por tejido inflamatorio. El tamaño de la lesión puede ser de 2 o hasta 12 centímetros, a veces más grande, ¿no? Hay necrosis tisular, se presenta en 7 a 14 días de la provocación, de la provocación por la bacteria, ¿no? Agentes etiológicos casi siempre, bueno, aquí dice 90%. El agente etiológico o los agentes etiológicos son bacterias anaeróbicas, casi siempre son bacterias anaeróbicas que por lo general provienen del mal aseo de la cavidad bucal y gente que tiene por costumbre un mal hábito de fumar bastante cigarrillos y tiene la dentadura con múltiples caries y no se asean y dentro de las caries pues hay de todo, cualquier tipo de bacteria. Hay los tetrococo, aquí no está, pero es la aspergilo, perdón, no aspergilo, no, actinomyces se llama, actinomyces. Este, He visto algunos casos con actinomicosis con varios accesos pequeños alrededor del cuello y los pulmones. Realmente son un poco difíciles de controlar a los pacientes porque necesitan tratamiento con penicilina por varios meses, ¿no? Pectotetrococcus, bacteroides fragili, bacteroides gracilis. Y también hay agentes aerobios que no son putrios, ¿no? Estafilococcus, quita que sea neumonía, pseudomonas aeruginosa, estreptococcus piógena, y también puede ser por ébolos sépticos, pues está filococo aéreo, bacilo el gran negativo y aerobio. La clasificación anatómico-clínica simple y gangrenosa, el acceso simple, tenemos periodo con gestión neumónico, la segunda fase, la necrosis del parénquima, más licuefacción y secuestro. O sea, estas son la fase cómo va evolucionando hasta formarse el verdadero acceso y la evacuación que casi siempre se hace, no que casi siempre, sino que siempre se hace el bronquio, ¿no? Digo así el bronquio porque puede evacuarse hacia el espacio pleural y formar una que se conoce con nombre de empiema, es decir, una colección pustulosa a nivel del espacio pleural, con unas fístulas a veces broncopleural, y no se diga en casos cuando se forma un verdadero desastre con fístulas broncopleurocutáneas. Hemos visto bastante, no bastante, algunos casos con este tipo de fístula. Realmente es algo desastroso porque este paciente lo maneja el cirujano de tórax y es un desastre, porque tengo que decirte sí esa palabra, porque el cirujano va, lo opera y se vuelve a formar la fístula y hay pacientes que pueden permanecer toda su vida con esta fístula. Bueno, es un pus verdoso, cremoso, a veces con restos de parénquima pulmonar, necrosado. Eh, Además, en la pared existe tendencia a la limitación del proceso, se forman unas pequeñas tejido ahí membranoso y, además se caracteriza por tener una zona pericavitaria, es decir, del acceso, la parte exterior. La zona pleural vecina al acceso se encuentra adherida y engrosada, puede llegar a perforarse y dar lugar a lo que decía anteriormente, a veces neumotora o el pioneumotora, ¿no? Y formación de fístulas, como le decía anteriormente, ¿no? Los accesos gangrenosos, lo característico es la gran participación vascular y necrosis, la necrosis, ¿no? Esto constituye un signo sobresaliente que lo distingue del acceso simple. Le repito, el acceso gangrenoso lo característico es la participación vascular. Esto lo constituye un signo sobresaliente que lo distingue del acceso simple, en el cual hay más que todo participación de parénquima de pulmón. Aquí hay participación vascular también, de tal manera que la secreción va a ser cero hemática
hemática. Desde una fase muy temprana se produce una esclerosis pulmonar que se desarrolla extraordinariamente y puede provocar deformidades, dilataciones. Bueno, el proceso puede ser agudo, el cuadro clínico, agudo con fiebre, escalofrío, dolor torácico, subagudo con síndrome constitucional, fiebre no elevada, tos productiva, expectoración abundante, fétida, hemoptisis, pérdida de peso, como en el caso de los accesos pulmonares por tuberculosis, ¿no? Por micobacterias de tuberculosis, ¿no? Para el diagnóstico, lógicamente, primero vamos a pensar en la radiología pulmonar, una P lateral de tórax, pero realmente la TAC de tórax es lo que más nos ayuda porque nos va a ubicar exactamente dónde está. No nos olvidemos siempre que un paciente con un acceso a eso tenemos que ubicarnos bien, sobre todo cuando cuando ese paciente tiene chance o tiene posibilidades para su tratamiento, ubicarlo en la posibilidad quirúrgica, ¿no? Entonces tenemos que decir, está en el segmento anterior, posterior, y darle esa facilidad al cirujano para que lo pueda operar. Miren en este caso, este paciente con esta cavidad grande acá, ¿verdad? Y con un nivel pequeño, y los paredes, siempre paredes un poco, pero bastante ásperas, bastante feas. Y la lesión perilesional alrededor de esa zona condensada que se cavitó, siempre hay un infiltrado perilesional, ¿no? Bueno, vamos a ver la tomografía computada. Miren dos, dos accesos pulmonares. Uno que ya ha sido evacuado, vierte su contenido al bronquio y a través de la tos exputa o elimina la secreción al exterior. Y en cambio esta otra cavidad en la parte superior en el cual se evidencia un nivel hidroaéreo, es una cavidad con abundante secreción, con abundante contenido en su interior también. La broncoscopía nos ayuda también, pero realmente lo que más cuando tenemos un paciente con limitación de flujo aéreo, lo que debemos hacer es una punción aspirativa, ¿no? Una punción transtorácica a través de un control tomográfico, vamos directamente con la aguja, vamos hacia la cavidad, aspiramos el contenido y le mandamos a cultivar, ¿no? La tomografía computada de alta definición, high definition, nos puede ayudar también. Bueno, y otros métodos complementarios como el hemograma, el estudio microbiológico, el hemograma para ver el estado del paciente, ¿no? Si estamos ante un proceso infeccioso o estamos ante un proceso infeccioso séptico, un proceso infeccioso común o séptico, ¿no? Bueno, el estudio microbiológico, el estudio de esputo también es importante para conocer el agente o los agentes causales, ¿no? Bueno, para el diagnóstico diferencial es algo muy importante, tenemos que hacer, puede ser debemos hacer diagnóstico con acceso de pulmón con una neumonía cavital, tuberculosis, infarto pulmonar, bullas pulmonares o bulas pulmonares, aquí falta la L, falta una L, son bullas pulmonares infectadas, por lo general o frecuentemente con hongos. No nos olvidemos que en el momento de la evacuación podemos encontrar pacientes con la típica vómica, es decir, la expectoración de gran cantidad de esputo pútrido, eh, 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 transparente, amarillento por lo general, de muy mal olor, y hemático o cero hemático cuando se nos acompaña también de rotura de algún vaso dentro de esta cavidad, ¿no? Pacientes con bronquiectasia, neoplasia, de esto también debemos que hacer el diagnóstico de bronquiectasia, sobre todo la bronquiectasia quística, como hemos hablado anteriormente, la neoplasia abscedada, tuberculosis cavitaria, quiste hidatídico, quiste aéreo congénito infectado, este, eh, secuestro pulmonar, etcétera, ¿no? El tratamiento siempre debemos pensar en la posibilidad. Bueno, hay dos tipos de tratamiento, el tratamiento clínico y el tratamiento quirúrgico, ¿no?
Podemos empezar primero un tratamiento clínico o antibiótico y después dejar para atrás para ver cómo quedó, hacer el tratamiento quirúrgico si la espirometría, si los valores espirométricos lo permiten, ¿no? Eh, el tratamiento profiláctico que comprende cuidado preoperatorio, posoperatorio, la asepsis oral, particularmente las intervenciones de la orofaringe, laringe, eh, eh, problemas abdominales, torácicos, que con mayor frecuencia se complica con el acceso aspirativo, ¿no? La atención correcta a las enfermedades, siempre, siempre debemos prestarle atención a lo que le decía anteriormente, los problemas orofaringios, periodontales, eh, para evitar o mantener el buen aseo de la cavidad bucal y evitar que el desarrollo o la polución de estas bacterias anaerobias. Tratamiento adecuado de las neumonías y tratamiento curativo por drenaje de secreciones, drenaje broncoscópico, antibiótico y cubrir gérmenes gram positivo, gram negativo, anaerobio, sobre todo la penicilina sódica y el uso de otros antibióticos que cubren también gram negativo, como el uso de las eh, en ciertos casos tenemos que utilizar pues la, este, la, ¿cómo se llama estos medicamentos que me estoy olvidando? Amicacina, aminoglucósido, siempre y cuando tener presente la función renal, ¿no? Los inhibidores beta-lactamasa, o beta-lactámicos, inhibidores beta-lactamasa, puede ser la ampicilina más surlactán, o el piperacilina más tazobactán, amoxicilina, asociado a, a un inhibidor de beta-lactamasa, como el ácido clavulánico. La duración del tratamiento, eso va a variar, ¿no? Depende del proceso. Siempre hay que tratar de buscar el agente causal. Tratamiento curativo, bueno, luego que conocemos el agente causal, daremos buen tratamiento antibiótico y luego, si tiene chance la cirugía, pues hacer el tratamiento quirúrgico adecuado. Es correcto, ¿no? Para que haya una curación definitiva. Tratar la hemoptisis, eh, en caso de pacientes que tengan una hemoptisis profunda, debemos ir a la cirugía. Cuando no hay respuesta a antibióticos, tenemos que ir a la cirugía. El problema de esto es que a veces no siempre responde, porque cuando tenemos un agente bacteriano resistente, pues debemos tener mucho cuidado. Cuando hay cavidades múltiples, ¿no? Y cavidades pequeñas múltiples, tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos eh, abarcar con una cirugía una gran extensión torácica. Cuando el acceso pulmonar está localizado y tenemos una buena espirometría o buenos valores espirométricos, en ese caso sí, el cirujano pues, bueno, está indicada la cirugía. Imagínense usted si tenemos esta complicación como el empiema pleural, septicemia, acceso a otro lugar como el abdomen o al cerebro, o hay diseminación broncógena. Esto nos da sobre todo la tuberculosis, nos puede dar este paciente inmunocomprometido. La fístula broncopleural o broncopleurocutanea y la evolución a la cronicidad. Thank you very much, ha sido un gusto. Creo que hemos visto lo más interesante. Eh, Siempre, la mortalidad actualmente es muy baja, no es 35%, como dice, no, aquí dice el 5%. Sí, la mortalidad es muy baja por gracias al tratamiento adecuado. Y justamente estamos terminando y nos están avisando aquí que 5 minutos más y termina la charla. Estamos con el tiempo justo. Si tienen alguna pregunta que hacer en estos 5 minutos, pueden hacerla. Avísenme. Niños, ¿están ahí o no? Sí, doctor. Por mi parte no hay ninguna pregunta, doctor. Bueno, esta es una charla realmente, en primer lugar, muy interesante. En segundo lugar, este, eh,
Le he tratado de hacerlo lo más corta, más resumidamente posible, en vista del tiempo que realmente no nos ayuda. Si pudiéramos tener una otra forma de emitir o de dar las clases y enviárselas a ustedes para que puedan tener mejor forma de, de que reciban las clases. Y bueno, yo creo que de igual manera es bastante buena. Yo se las voy a subir a YouTube para que la tengan y les voy a mandar el link luego para que todos la puedan ver. ¿Eh? Si tienen alguna otra pregunta, el día domingo tenemos el aporte de estas dos clases que vamos a hacerle un resumen. Bueno, le digo una cosa, neumonía me gustaría que hicieran mejor el resumen. De acceso de pulmón, este, hagan un resumen no tan grande, más una clasificación y algo pequeño, ¿no? Sería el resumen 3 y 4, ¿no? Y luego creo que haremos uno más y ya con eso terminamos. Vamos a ver si hacemos 5 resúmenes nada más este, esta segunda parte, ¿no? Tenemos la semana que entra y la otra semana arriba y creo que ahí vamos a dejar. La semana que entra veremos todo virología, ¿no? Vamos a ver todo virología. Este tema de acceso de pulmón es un tema que está en la unidad 5. Eh, Vamos a ver si vemos virología, lo que pueda más, y luego no sé si la última clase les pueda dar algo sobre traumatismo de tórax y pleura. Vamos a ver lo que podemos este, hacerle eh, una clase lo más resumidamente posible para que no se quede sin dar algunos temas, ¿no? Pero si queda un tema que no se pueda dar, pero bueno, no ha sido mi intención, creo que hemos hecho todo lo posible, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Andreina, Andreina. No, doctor, no. Bueno, si no tiene más preguntas, pues vamos a dejar ahí y nos veremos la próxima semana. Yo les deseo suerte en el aporte del día domingo. Les pido por favor que estudien bastante. Les pido que estudien bastante estadiamiento de pulmón. De estadiamiento de pulmón le haré unas 3 preguntas. 3 o 4 preguntas. Sí. Cuatro preguntas le voy a hacer de estadiamiento de pulmón. Así que pilas con eso. Son 10 preguntas en total. Listo, que pasen bien. See you. Noches. Buenas noches.